Vamos a abordar un tema muy controversial en nuestro siglo XXI, inicio del siglo XXI, y que prácticamente se gestó en el siglo XX, ¿verdad? A partir de la revolución industrial. Es un tema que tiene para muchísimo. Ha habido diferentes reuniones, las famosas cumbres de la Tierra, que llevamos 3, ¿verdad? Y muchísimas conferencias sobre cambio climático. Es un problema muy fuerte cuyas consecuencias estamos viviendo hoy día. Aquí en nuestra querida ciudad, en nuestro estado, en toda la península, en todo el noroeste, estamos sufriendo ahora precisamente las sequías. Es una problemática que repercute en muchas áreas, en muchos campos. Es una situación que particularmente aquí en Baja California Sur está ocasionando problemas bastante fuertes. Tal vez no lo sentimos nosotros, ¿verdad? Tal vez todavía no lo sentimos, ¿verdad? Todavía tenemos un poquito de agua, todavía tenemos un poco de alimento, pero hay muchos problemas ya de índole social, económico, político también, ¿verdad? Porque todo está integrado. Pues bien, vamos a hablar de una manera muy general, no podemos ser tan específicos porque no nos alcanzaría el tiempo. Siguiente. Se llama cambio climático a la modificación del clima con respecto al historial climático a una escala global o regional o mundial, ¿verdad? ¿Cuáles son los parámetros meteorológicos? Temperatura, presión atmosférica, precipitación, nubosidad, etc. ¿verdad? Son muchos, son muchísimos más. Estos son los principales parámetros que tenemos. Siguiente. Este término se emplea de forma poco apropiada para hacer referencia tan solo a los cambios climáticos que suceden en el presente, utilizándolo como sinónimo de calentamiento global ocasionado por los gases de efecto invernadero. Es decir, para nosotros, cambio climático y calentamiento global es lo mismo, ¿verdad? Lo estamos viendo de esa manera, lo interpretamos de esa manera. ¿Por qué? Porque estamos sufriendo las consecuencias de este fenómeno. Pero hace que no, también. Se denomina efecto invernadero al fenómeno por el cual determinados gases, que son componentes de la atmósfera planetaria, retienen parte de la energía que el Sol emite. Pues esto es sencillo, ¿no? El Sol emite energía, en pocas palabras, llega a la Tierra, se absorbe, y la Tierra a su vez emite esa energía, o ese calor. Si hay una concentración inadecuada de gases con efecto invernadero, o una concentración superior a la natural, entonces se retiene ese calor. Por lo tanto, se calienta la Tierra. Por lo tanto, hablamos de un cambio climático. Y por lo tanto, hablamos de consecuencias que se están sucediendo y que las estamos viviendo y que las estamos sufriendo a nivel Tierra, a nivel planeta. Siguiente. Bueno, dentro de los gases de efecto invernadero, los más importantes están presentes en la atmósfera de manera natural. Por ejemplo, el dióxido de carbono, que tenemos 0.03%. Poquísimo, poquito. Pero es igual que las hormonas de nuestro cuerpo. No tenemos 1 litro de hormonas o 50 mililitros, tenemos cantidades pequeñísimas. Pero son los mensajeros, son los que regulan el funcionamiento de todo el organismo. Sin esas hormonas nosotros no somos organismos. Son cantidades muy pequeñas. Si se aumentan las cantidades de estas hormonas, hay un problema fuerte en el organismo humano. Lo mismo con el dióxido de carbono. Muy poca cantidad. De hecho, lo que más tenemos en el aire es nitrógeno, oxígeno, ¿verdad? Y tenemos gases raros, ¿verdad? También. Plutón, metano y ozono. Pero su concentración aumenta por la actividad humana. Aquí viene el problema fuerte. El aumento por esa actividad industrial, etcétera, económica. Ustedes ya conocen de eso, ¿verdad? Siguiente.
1100 el aumento va a ser desde 1.8 a 4 grados centígrados. Yo sí quisiera estar aquí, ¿verdad? Iba a decir que no quisiera estar aquí, pero no, sí quisiera estar aquí, pero no quisiera que eso sucediera. No quisiera comentar a 2 grados centígrados. Yo me quedaría así como estamos. No le hace que estemos sufriendo, ¿verdad? Pero todavía es soportable la temperatura. Y es mucho, ¿verdad? 1.8 a 4 grados es mucho. Es como si a nosotros nos sube 1 grado de temperatura del cuerpo. ¿Cómo no vamos a sentir pues, irritadones, un poco atarantados a lo mejor, sin ganas de venir a la escuela? Si así, ¿verdad? Siguiente. Esto impactará a los ecosistemas de tundra, bosques boreales y regiones montañosas por su sensibilidad al incremento de la temperatura. Son mucho más sensibles. Y va a afectar. ¿En qué los va a afectar? En su producción neta, ¿verdad? De energía. En sus tasas de fotosintéticas. En sus relaciones ecológicas. Etcétera, etcétera. Adelante. La disminución de lluvias también en los ecosistemas de tipo mediterráneo, ¿verdad? También se van a ver afectados. Y si afecta a las plantas, afecta a los animales. Y si afecta a los animales, afecta al mundo biológico. Todo. A lo que es la biota. Y afecta a los asentamientos humanos que están ahí. Y afecta a la cuestión social. Valga la redundancia. Afecta a la economía. Y afecta a la política. Y así nos vamos. Es una cadenita. Porque somos un organismo, ¿verdad? Integral. Integrado. Adelante. Bueno, también en los ecosistemas costeros como manglares y marinos por diversos factores también que tienen que ver con las consecuencias del cambio climático. También esto dicen los investigadores, los que están de lleno trabajando en la cuestión de repercusiones del cambio climático. Adelante. Bueno, este es el problema tal vez más grave, ¿verdad? Disminuirán los recursos hídricos de regiones secas, de latitudes medias y en los trópicos secos debido a la disminución de las lluvias y evapotranspiración y también en áreas surtidas por la nieve y el deshielo. Si no detenemos nosotros la tasa de deforestación a nivel mundial, esto no va a tener vuelta de hoja. Podemos tener muchas cumbres de la Tierra, muchos acuerdos internacionales, podemos tener muchas conferencias, muchas convenciones, pero si no se frenan acciones que tienen que ver con la actividad humana y con la economía, va a ser muy difícil. Adelante. Bueno, con lo que respecta al sector agropecuario, al sector agrícola, ya se están viendo afectados, ¿verdad? Tenemos problemas en Sonora, en Chihuahua, en toda la parte norte, en Tamaulipas, problemas fuertes. No son problemitas de que no llovió este año, que no llovió esta temporada, llovió un poquito. No ha llovido, no ha llovido. Aquí, por ejemplo, camino a San Juan de la Costa, hace como unos 15 días fui a dar una vueltecita para allá. En menos de 1 kilómetro, 3 muertos. Ándale. En menos de 1 kilómetro, yo no había visto eso. ¿No? Es mucho, es mucho. Es drástico. Adelante. Bueno, la cuestión del pH, también los organismos somos muy sensibles a un aumento, a un incremento, a una disminución del pH. Nosotros todos tenemos un pH en nuestra sangre, por ejemplo, y está regulado. Cualquier aumento nos causa problemas fuertes. Así más en un ecosistema también tan complejo, tan interrelacionado, ocasiona problemas fuertes. Y en este caso, el impacto es una acidificación progresiva de los océanos. Y los efectos negativos los estamos viendo, sobre todo en las áreas de arrecifes. Ese 0.1, ¡ay, qué poquito! Eso es mucho, ¿verdad? Es muchísimo. Adelante. Esto de la contracción de la superficie de los hielos y nieve también es una realidad y por tanto el nivel de los mares está aumentando 3 o 4 milímetros al año. Es poquito, sí, poquito, pero el tiempo sigue y hagan la proyección a 50, 60 años, a 100 años. No, pues ya no voy a estar aquí, no importa, pero no estamos hablando de si voy a estar aquí o no, ¿verdad? Estamos hablando de impactos y de situaciones que se van a vivir en el futuro. Y nosotros ahorita somos los responsables de poder detener eso. Adelante. 1100, el aumento, etc. A ver, Leonardo. Hablaba de lo del... Mi presentación en forma de ponencia. Desconocía la mecánica, pensé que iba a haber una mesa redonda, que íbamos a ver varios panelistas y luego se iba a dar una suerte de intercambio de opiniones, por eso la presenté así.
Pero bueno, el tema que yo voy a presentar se llama Aspectos socioeconómicos del cambio climático. 2011 fue un año de extremos climáticos. La temperatura global promedio fue de 14.5 grados centígrados, de acuerdo con la NASA. Este fue el 9º año más caluroso desde que los registros empezaron hace 132 años, a pesar del efecto de la Niña y de una relativamente baja irradiación solar. Cada decenio subsiguiente, desde los 70 del siglo pasado, han sido más calientes y 9 de los 10 años más calurosos han ocurrido durante el presente siglo. Es decir, de los 12 años que llevamos en el presente siglo, 9 han sido de los más calurosos. De esta suerte, la temperatura planetaria media es 0.8 grados más alta que al principio del siglo XX. Y aunque fenómenos como el Niño y la radiación solar, entre otros, son en parte responsables, una fuerza dominante son los gases de efecto invernadero, acumulados en la atmósfera y mayormente por la combustión de energía de origen fósil. El pasado año globalmente también fue el segundo de mayor incidencia de lluvia, lo que es de esperar. Cada grado de aumento en la temperatura promedio incrementa en 7% la humedad atmosférica potencial, el aumento en la temperatura del océano y una mayor concentración de humedad en la atmósfera, lo cual magnifica la intensidad de los huracanes que ahora se observan por primera vez en países como Brasil y Arabia Saudita. Por otro lado, las sequías han generado conflictos y hambrunas en África, el incremento en el nivel del mar y los ciclones han expuesto a miles de las islas del sur de la India y Bangladesh, y la Organización Meteorológica Mundial relacionó el calentamiento global con lluvias e inundaciones sin precedentes recientemente en China y el sudeste asiático, particularmente en Tailandia, donde se dio uno de los desastres climáticos más caros de la historia. 14% del PIB tailandés fue el costo de las inundaciones que afectaron a más de una tercera parte del país, o de ese país. Como es de esperarse, en un mundo más caluroso y húmedo, grandes partes del planeta fueron inundadas por las lluvias, a la vez que otros sufrieron sequías extremas. En África, la sequía que iniciara en 2009 divinieron en crisis en 2011, caracterizada por pérdida de cosechas, alza exorbitante en los precios de los alimentos y amplios sectores afectados por la hambruna, desnutrición y pérdida de más de 50.000 vidas. La historia se repitió alrededor del mundo. En Brasil, en un solo día de enero, cayó el equivalente de un mes de lluvia, con 900 muertos. En Australia se inundó una superficie equivalente a la combinada de Francia y Alemania, resultado del año más lluvioso desde 1900. Centroamérica padeció dos fuertes tormentas, una del Pacífico y otra del Caribe, con 1.5 metros de lluvia en solo 10 días. En Filipinas, 1.200 personas murieron por inundación. En el Océano Atlántico se registraron 19 huracanes con inundaciones en el noroeste de Estados Unidos que conllevaron un costo de más de $7.000 millones. En este país se estableció un récord de extremo de lluvia y sequía. El calor, la sequía e incendios causaron daños por 10.000 millones en algunos estados del centro y el sureste de Estados Unidos. En el sureste se registraron las temperaturas más altas desde 1930. 1.5 millones de hectáreas fueron afectadas por incendios. Jim Hansen, director del Instituto de Estudios Especiales de la NASA,
afirma que la probabilidad de tales ondas de calor tan extremas como las de las últimas décadas eran muy bajas antes del periodo de rápido calentamiento global. De esta forma, la proliferación además indica que la vulnerabilidad es una función de carácter, magnitud y proporción del cambio climático y variación a la cual un sistema está expuesto, su sensibilidad y su capacidad adaptativa. Para el IPCC, toda sociedad tiene habilidades intrínsecas para enfrentar ciertas variaciones en el clima, pero las capacidades de adaptación se encuentran desigualmente distribuidas y se ven influidas por las trayectorias de desarrollos, la exposición física, la distribución de los recursos, las presiones ambientales anteriores, el estrés acumulado y las instituciones sociales y gubernamentales. El enfoque de vulnerabilidad contempla el plano económico, social y ambiental, manteniendo, sin embargo, la distinción entre factores internos, socioeconómicos, intrínsecos o endógenos, y factores externos como los biofísicos. Como hipótesis del trabajo, consideramos que la vulnerabilidad depende de características intrínsecas que exponen a la población y grupos de la sociedad en un territorio al riesgo por el cambio climático. El riesgo depende positivamente de la vulnerabilidad natural y negativamente de la resiliencia o adaptación humana. La adaptación se refiere a la capacidad de tomar medidas para mitigar, soportar, absorber, resistir los impactos del cambio climático o para recuperarse de ellos. Esta medida puede ser proactiva o reactiva y responde justamente a la política pública. Es útil medir la vulnerabilidad por medio del índice. El uso de índices responde a la necesidad de contar con un método rápido y estandarizado para caracterizar la vulnerabilidad en sentido global e identificar problemas que haya que atender en los aspectos económicos, sociales y ambientales del desarrollo sustentable. Dicho proceso, con frecuencia, se da privilegiando a uno de los tres pilares del desarrollo sustentable. Por tanto, para promover la sustentabilidad, es importante medir la vulnerabilidad de cada aspecto y encontrar formas de incrementar la resiliencia. El comentario aplica igualmente al impacto de eventos extremos en un territorio o sobre un grupo específico. Los índices más generalmente utilizados son el índice de vulnerabilidad económica, el índice de vulnerabilidad ambiental y el índice de vulnerabilidad social. Datos recientemente dados a conocer por el Consejo Nacional de la Política de Desarrollo. Para Baja California Sur, la población en pobreza es el 30.9%, es decir, 199.000.4 personas. La población vulnerable por ingreso es el 4.5%. La población vulnerable por carencias sociales es el 33.5%. Y la población no pobre y no vulnerable es 31.1%. Según los estudios del cambio climático para Baja California Sur, por su vulnerabilidad como economía pequeña, representa alteraciones en su área costera, la cual tiene el 22% del nacional, es decir, contamos con 2.230 kilómetros de costas. Su vulnerabilidad se representa por el aumento del nivel del mar, que va de 2.5 a 4 milímetros por año desde 1992. Por ejemplo, la ciudad de Loreto, 92% de la población vive asociada a la costa. Los Cabos, el 37% de la población de Los Cabos está en costa.
El Mulegé, el 36% de la población está en costa. La Paz solamente es el 3% que está asociado a la costa. En el caso de los recursos hídricos, poca precipitación y crecimiento de la población e intrusión salina son los problemas que van a estar afectando al recurso hídrico, amén de las demandas por actividades productivas como el turismo, la agricultura, y a su vez serán, digamos, influenciadas por la erosión de los suelos. La ganadería estará vulnerabilizada por las sequías, y otro de los aspectos es la salud, la salud y la biodiversidad. Baja California Sur. Muchas gracias, licenciado. Te dije ingeniero hace rato, pero era nomás para que te motivara. Estas últimas acciones que estás proponiendo me parecen muy buenas, ¿verdad? Incluso sin cambio climático. Lo que se debiera hacer, ¿verdad? Muy interesante en todos los aspectos: social, económico, político. Hay algo a mí de las preguntas que yo decía al principio en mi ponencia, de que tengo más preguntas que respuestas. Una de ellas es la siguiente, a ver si me pueden ayudar, o nos pueden ayudar aquí los compañeros asistentes. Lo que es la resiliencia, lo que es la adaptación, lo que es la respuesta a una situación, a un factor estresante, que en este cambio sería repercusiones del cambio climático. Es algo muy importante porque, por ejemplo, los ciclos de las estaciones de los cultivos se va a ver afectado. Tenemos que adaptarnos de alguna manera. Ese punto es muy importante. El otro punto es de qué manera vamos a responder nosotros, porque es una cuestión ambiental al final de cuentas. Entonces, si las producciones de los cultivos empiezan a bajar porque se han desfasado las temperaturas o se han aumentado, han disminuido, los ciclos se van a ver afectados y los cultivos también. ¿Cómo nos adaptamos? Bueno, es lo que tú estás proponiendo un trabajo, ¿verdad? ¿Cómo determinar la resiliencia de nosotros como sociedad a ese cambio? La otra es, yo decía, medir los efectos de los gases invernaderos en Baja California Sur. Se me hace difícil porque en realidad lo que sucede en el mundo repercute en todas las áreas. Tal vez nosotros no emitamos mucho gas de efecto invernadero, no tenemos industria, etcétera, pero sí estamos sufriendo las consecuencias de manera a manera de región, parte de un planeta, ¿no? Entonces, ese es otro punto importante. Ahora, claro que sería bueno medir, tener indicadores, por ejemplo, de si va aumentando, si va decreciendo a nivel región, independientemente si lo producimos nosotros o nos llega de otro lado, o nos repercute. Ese es un punto importante para la investigación. Pero bueno, con respecto a esto que te digo de cómo nos vamos a adaptar, ahí bueno, me gustaría que opinaras algo al respecto. Sí, mira, efectivamente, nuestra economía es una economía más de commodities, ¿no? Es decir, de materias primas. Nosotros no generamos muchos gases de efecto invernadero. Claro que generamos porque somos personas que convivimos, transformamos la naturaleza, etc. Sin embargo, el problema para Baja California Sur es su vulnerabilidad. Es decir, las consecuencias de estos efectos que la economía a nivel global está propiciando. Y aquí no nos podemos quedar nosotros ajenos a las amenazas. Nosotros podemos desde nuestra trinchera, aunque no generemos gases de efecto invernadero, o que la generación sea muy poco, podemos hacer muchas cosas por conservar recursos, por utilizar recursos de manera más eficiente y por incorporar aspectos tecnológicos que nos hagan
más eficientes y más productivos en el uso de esos recursos escasos. Sin embargo, ante esta noción de vulnerabilidad y esta batería de acciones que se pueden llevar a cabo, persiste una, digamos, una suerte de irresponsabilidades que vienen desde la parte institucional hasta la parte productiva. Un caso, por ejemplo, el del agua. Nosotros somos una zona semiárida o árida. Por tanto, tenemos problemas con el abastecimiento de agua. El 80% del agua se consume en la agricultura. La agricultura usa el agua en función de una ley, la ley de aguas nacionales. Esta agua se distribuye a través de concesiones, ¿sí? Nosotros tenemos aproximadamente 39 acuíferos en el estado, de los cuales el 70 y tantos % están agotados. Sin embargo, dentro del marco jurídico de la ley, a los que tienen concesiones de aguas, lejos de incentivarlos para que dejen el agua en el acuífero, en el subsuelo, los motivan a que la saquen. ¿Por qué? La ley de concesiones dice que tú, como concesionario de una dotación X de agua,